some bells. I sing lucky groovy melody. The ending has no crack. I love just a casual melody. You want hello casual song. Yes, you have this melody. Oh, I didn't divide your head. ¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Duck Back Age, porque me da flojera decir más. En la prisión. Déjenme decirles que ya terminé de jugar Lucky Duck Back Age, yo por mi cuenta. Y ¿qué les puedo decir? Oh my fucking god. Sí estoy grabando, ¿verdad? Okay. Jesus, Dios, la música, las situaciones, cuando hay algo tenso, la melodía es muy acorde. Te da como una sensación de estar viendo algo de terror. O sea, ya lo verán más adelante cuando lleguemos a esas partes, pero Dios, he disfrutado este juego como no tienen ni idea. Valió la espera años, realmente valió. No les voy a decir spoilers. Cuando pueda guardarme todas las imágenes del CG, que ya solo me faltan como 3-4 CGs por liberar, ya lo pondré en mi blog y yo les avisaré por los videos, pero me va a llevar un poco de tiempo sacar todas las imágenes, son bastantes. Pero hermosísimas, hermosísimas. Pero ella me cayó y a darle duro. Estábamos en el comedor. A ver. El Iván, qué maldición. Ese bastardo 4 ojos. Mira, Iván, más respeto a Bernardo, cabrón, ¿eh? De repente, Iván comenzó a actuar de manera rara frente a mí. Okay, ajá, sí. Está moviendo su trasero como si estuviera inquieto por saber si pararse o permanecer sentado. Mientras estoy pensando por la razón del por qué estaba actuando así. Oh, pásate, no te trabes, juego, por favor. Allá. Ya, ohayo, honey. Tonari ii kana? Ya extrañaba cuando le decía Hani. Hey, buenos días, cariño. ¿Puedo sentarme a tu lado? ¡Sí! ¡Sí! Okay. Ya me emociono demasiado. Bernie, gana tiempo sin verte. もちろんよ、ダーリン。おはようさん。特等席とはいかねえが、ここはあんたの指定席だぜ。Por supuesto, querido. Buenos días. Puede que este asiento no sea de primera clase, pero lo aparté especialmente para ti. Me encanta cómo se llaman estos dos, en serio. Se hablan como si estuvieran casados. そいつは光栄だ。 Oh, eso es un honor.
El chico alto con lentes toma el asiento de al lado donde el anciano Simón había estado sentado antes. Un subordinado del CR5 que estaba atrás le pasa la bandeja de comida a Bernardo. おうベルナルド Hola, Bernardo. どうしたイヴァン、浮かない顔だな。それと食わないのか、朝食。 ¿Qué te pasa, Iván? Mira qué cara tienes. ¿O podría ser que no planeas comer tu desayuno? Te comes que adivinas. Ante las palabras de Bernardo, que estaba sentado a mi lado, Iván mostró una expresión como si estuviera por comer algo desagradable. Aún así, tomó una de las bandejas que traía uno de sus subordinados que estaba detrás. 余計な世話だくさファック Maldición, eso no es de tu incumbencia, joder. Frustrado, Iván come de su pan con una cara de asco. Y a mi lado, el hombre de lentes sonríe en silencio. ¿Cómo que el hombre de lentes ya? Es tu querido. Este hombre es el hermano mayor de mi grupo, Bernardo. Es también el capitán del CR5, Bernardo Ortolani. Una pequeña nota, aunque yo sé que ustedes ya lo saben, pero lo aclaré por si acaso. En el primer juego, ya no solía decirle Bernardo Aniki, pero aquí lo escucharemos decir un poco eso, un poquito nada más. El Aniki es literalmente hermano mayor, pero muy informal localmente, pero formal cuando se refiere a la Yakuza. Sí, la Yakuza o la mafia pues son como una familia. El jefe vendría siendo el papá de todos. Los subordinados son hermanos. Por eso a Bernardo le conocen como el hermano mayor, y además que es el líder de los capitanes. Así que si llegan a escuchar a Jan cuando llega a decirle a Bernardo Aniki, es por eso. Bueno, sigamos. Fue algo inesperado que también terminara encerrado en este lugar. Pero bueno, debo de admitir que debo de agradecer un poco eso. Y eso es porque Bernardo es la segunda persona más importante en la organización. E Iván, que se encuentra en la posición inferior entre los capitanes, comienza a comer en un rincón como un perrito esperando, entre comillas, por algo. しかし無所というやつは相変わらず何から何まで最低だな。特にこの飯、この臭いパンだけはどうにも受け付けられないよ。 Sin embargo, como es de costumbre, los tipos que manejan esta prisión son horribles. Sobre todo cuando se trata de la comida. Sin importar desde qué ángulo vea este pan apestoso, no termina por gustarme. まあまあこんな飯だけど労役なしでも3食食わしてくれるだけありがたくね。それに週に一度は肉が出ますよ旦那さん。 Bueno, aunque sea este tipo de comida, hay que agradecer que al menos nos dan comida 3 veces al día. Además, una vez a la semana recibimos carne, señor. 肉ったってスープを煮出すのに使ったボロ靴みたいなやつだろ。ま、今は贅沢言える身分じゃないけどね。Te refieres a ese pedazo de carne que parece una bola que te sirven en la sopa, ¿verdad? ¿Se referirá a la albóndiga? Bueno, supongo que no estoy en la posición de estarme quejando. Bernardo y yo, que permanecimos sentados al lado uno del otro, no estaríamos dispuestos a pagar ni siquiera un centavo por este tipo de comida si estuviéramos en libertad. Iván a regañadientes coloca la cuchara en la sopa con un sonido algo fuerte. ファックおいここじゃ労役ってのすりゃ飯がマシになんのか。 Joder.
Oye, si nos enfocamos en hacer un buen trabajo aquí, ¿la comida que nos darían estaría mejor? おああそうね。志願性早い者勝ちだけど、コンクリ練ってブロック作ったり、まあ軽作業さ。1日やるとタバコ何本かとパンを余計にもらえるよ。Sí, algo así. Aunque el primero en ser servido es el ganador. Si trabajas en la construcción de las paredes de concreto, puedes conseguir algunos cigarrillos y un poco de pan extra por un día. はあ？んだそのしけた日当はよ。そこらの日雇い土方だって1日に55セントは稼ぐっつうのによ。ああくそ、しけた無償だぜ。¿Ah? ¿Eso es lo único que se gana al día? Con tan solo trabajar en cualquier trabajo de ese tipo, podría ganar $1.55 al día. ¡Oh, qué mierda de prisión! Bueno, acuérdense que es una época vieja. Supongo que $1.55 en ese tiempo valía más que actualmente vale el dólar, ¿no? Supongo. Como aquí podías sentirte rico con 10 pesos, hasta con 5 pesos cuando era niña, claro, pero ahorita 10 pesos ya no son nada, ¿no? Así se van. Maldita influencia. Influencia. La inflación. Ay, no me acuerdo cómo se llama eso. Bueno, sigamos. Mientras que Iván comía ese pobre pedazo de pan, gritó esas palabras resonando por todo el comedor. 昔懲役食らった時は最低だったな。飯はこれよりマシだった。 Hace tiempo, cuando fui encerrado, fue lo peor. Pero al menos la comida era mejor. Uy, qué sad. Es decir, que la comida empeoró. Bernardo susurra eso como si estuviera recordando algo malo, con una voz que se iba haciendo cada vez más baja hasta el punto de desaparecer. Yo sé lo que está recordando. De lo poco que recuerdo de la ruta de Bernardo en el primer juego, la primera vez que Bernardo terminó en prisión es donde conoció a Dave. No sé si se acuerdan de ese desgraciado hijo de su... ¡Pip! Y todo lo que pasó con él. Fuck you, Dave, te odio. Ah, Dave va a salir, por cierto. Una vez los voy preparando. Incluso él, que es uno de los altos mandamás en la organización, está teniendo dificultades. De repente, las voces de los prisioneros que estaban en los alrededores se hicieron fuertes, alborotando nuevamente el ambiente. Y de nuevo, un nuevo capitán hace su entrada. Ha aparecido el tal llamado Tío. Ahí está. Ojiki, entre comillas, ahí dice. Igualmente, como les expliqué de Aniki, Ojiki vendría siendo tío en lo de la mafia. Pero quién sabe por qué le dicen a Luchino tío. Quién sabe. En fin. しけた面をしてるな、ベルナルド。イヴァン、もう少しずれろ。 Le llegó Luchino, el amante de las rubias. Mira qué cara tan decepcionante estás poniendo, Bernardo. Tú también, Iván. Demuestra un poco más de dignidad. なんだ、あんたもここで食うのかよ。 ¿Qué? ¿Tú también vas a comer aquí? El hombre que apareció, por supuesto, que también vestido con ropa de prisionero, es más alto que Bernardo, con un pecho más robusto, un cabello de un color impresionantemente rojo y una gran boca. Bueno, incluso en la mafia hay hombres guapos. Si no mal recuerdo, este capitán es el encargado de las transacciones de licores y de manejar la avenida del distrito rojo de Deiva. ¿Cuál era su nombre? お前たち幹部2人が額突き合わせてんだ。何がいい情報でも入ったのかと。Me quedé como llante. ¿Cuál era su nombre? Así casi todos los días me quedo con cara de ¿qué? Porque me suelen olvidar mucho las cosas a mí.
Así que ahí ya te comprendo. Si se te haya olvidado el nombre de Luchino. ¿Quién era este? Cuando... Ay, mira. Me pierdo otra vez. Me salté sin querer. Ah, sí, ¿verdad? No dije lo que dijo Luchino. Ok, lo voy a decir. Quiero estar al lado de ustedes dos, que también son capitanes. Pensé que tal vez tendrían alguna clase de buena información. Cuando el hombre alto y guapo se sentó, se escuchó un sonido chillante viniendo de la silla, como si la silla quisiera decir que no lo podría aguantar, pero de alguna manera lo soportó. El hombre, con esa gran boca que tiene, dio algunos mordiscos a su pan. で何かあったのか。 ¿Y ocurrió algo? 今のところは特に。今日午後から弁護士との面会がある。その時に。 Por ahora no ha pasado nada en especial. Hoy en la tarde tengo una reunión con el abogado. Cuando eso pase... Bernardo habló hasta allí. 頼む。 Te lo encargo. El pequeño hombre prisionero perteneciente al CR5, que había estado permaneciendo detrás de él, se retiró al instante. おそっち見とけ。 Supongo que el que te lo encargo se fue dirigido hacia este chico que estaba detrás de Bernardo. Oye tú, ve a vigilar los alrededores. Iván también le dio una pequeña orden al joven hombre que tenía detrás de él. Es que cada capitán tiene sus propios subordinados, ya saben. Y los prisioneros que habían estado permaneciendo sentados tranquilamente en las cercanías se pusieron de pie calmadamente, colocándose alrededor de nosotros como una pared humana. Pero lo hicieron de tal forma que no llamara la atención de los guardias. De pronto, estábamos en un espacio aislado de los demás prisioneros. Teníamos el suficiente espacio como para tener conversaciones secretas en voz baja. Originalmente, debido a mi posición, yo también debería estar parado formando una pared humana como los demás, pero... Gracias, Bernardo. ¡Que viva! ¡Larga vida Nanahikari! Permaneciendo sentado en medio de estos grandes capitanes, puse el resto que me quedaba del pan en la boca. 面会に来る弁護士から何らかの情報があるはずだ。想定よりも情報が途切れがちでね。レイバンの状況も思わしくないのかもしれない。 Seguramente recibiré información del abogado que vendrá a visitarme. Debido a lo sucedido, la información que me llegaba fue cortada. Tal vez después de esta visita reciba información acerca de la situación en Deiban. 思わしくないどころか最悪なのは分かりきってるだろう。そもそも俺たち幹部が揃いも揃ってクソ全員パクられて無所行きだぞ。 Más que increíble, es comprensible pensar en lo peor. En primer lugar, nosotros, los capitanes, fuimos arrestados juntos en esta porquería de prisión. カバッリ殿が逮捕を免れたのは不幸中の幸いだ。筆頭と長老会のご老人方が何とか持ちこたえてくれている間に状況を打開する必要がある。 Fue una inesperada bendición que el consejero Cavalli haya logrado escapar de su arresto. Mientras que los ancianos del consejo logren de alguna manera aguantar y mantenerse en el liderazgo, es necesario que nosotros logremos salir de esta situación. だかい Con que salir de esto, いつになるこったかな。 Era algo que tarde o temprano iba a ocurrir. En el momento en que ese hombre pelirrojo dijo eso, provocó que todos cortaran sus palabras. Incluso Iván prefirió ya no decir nada más, como si hubiera escuchado palabras asquerosas. Y yo
permanezco sentado sobre mi culo como si nada pasara. Cheyenne, ya me lo imaginé. そっか。そういや、カバンニのじい様はパクられなかったんだっけか。あのじじいもなんだかんだでしぶてえな。Ya veo. Ahora que lo dicen, el anciano Cavalli logró zafarse de la trampa. Ese anciano es inesperadamente resistente. こいつ Este chico... Oh, mientras estaba pensando en el anciano Cavalli, el hombre guapo de cabello rojo me estaba mirando fijamente. Ah, cierto, que ahí Luchino no conocía a Jan. Lo conoce aquí en la prisión, pero las que ya jugaron el juego de Giancarlo Happy Life, sabemos que ya lo conocía desde antes. Solo que Luchino ahorita no lo recuerda. Después lo recuerda. En su ruta, en el primer juego, lo recuerda. Y aquí también. Aunque ya saben que aquí no tenemos ruta con ninguno de ellos, sino que esta historia va a ser donde Jan se va a ir al lado del GD y pues va a terminar junto con Bakshi y Vex. No hay rutas en sí en este juego. Ya después, cuando terminemos este juego, ahora sí me iré a la continuación de las rutas del primer juego, porque ya les expliqué al principio el apartado que tienen. De hecho, ya comencé a jugar la continuación de la ruta de Iván. Como ya terminé Lucky Bat Edge, pues dije ahora a jugar After Story. Y wow, me está sorprendiendo, tiene buena trama la ruta de Iván, la continuación de lo que quedó en el juego anterior. Ese Iván... Me pinche quedando con Jan, por eso no les puedo decir. En fin, no les doy spoilers. Pues hasta aquí lo dejamos, cachorritas. Espero que estén disfrutando mucho de estos videos de Lucky Bat Edge. Y ya estaré subiendo estos videos a YouTube. Ya ese va a ser el mes que prometí del primer video. Y no he tenido quejas de YouTube. Ay, qué bueno. Así que para esta semana, más tardar la próxima, estaré subiendo el segundo video a YouTube. Y así ya comenzaré a subir a YouTube ahora sí también. Pero también pueden encontrar los juegos en mi blog. De eso no hay pierde. Pues ahora sí ya me retiro, cachorritas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y nos estaremos viendo hasta la próxima. Aquí así. ¡Mátane!